Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a un nuevo video. A ver, he visto muchísimos videos en redes sociales a lo largo de estos días. Por eso yo no quise largar un video enseguida. Quería ver a ver qué pasaba, quería dejar pasar los días y ver la reacción de la gente. E inclusive, porque siempre empiezan a aparecer cosas después que son interesantes. Videos donde uno de repente veía una cosa en el partido y después la perspectiva te muestra otra cosa diferente. Intenté buscar videos de esos dudosos que uno puede analizar, pero realmente no hay, porque eh, teníamos que ganar nosotros y realmente el que quiso ganar fue España, y eso que España jugó a media máquina. No jugó como para ganar, que obviamente lo necesitaba, porque si Cabo Verde hacía un gol, eh, quedaba primero y quedaba España segunda, si terminábamos empatados. O sea que tenía que ganar también, pero realmente lo que se dio del partido no fue la gran cosa de España. Inventó un tiro ahí para ver qué pasa y resulta que Muslera dijo, yo te colaboro y te hago el gol. La verdad, es tristísimo ver que los jugadores se retiren así, ¿no? Pero bueno, eso es video para otro tema. Es tema para otro video, perdón, la iglesia me está matando. Sobre la teoría que yo tengo acerca de por qué está pasando todo esto que está pasando. Y luego vamos a hacer, si Dios quiere, en el correr de los días. Si nos permite el mundial, obviamente. Lo cierto es que analizando el Uruguay, no solo de España, sino de lo que dejó el mundial, hay que destacar varias cosas. Primero, y esto es obviamente que es todo opinión personal, ustedes pueden estar de acuerdo o no. Obviamente, de eso se trata el fútbol y se puede debatir siempre con respeto y teniendo en lo posible argumentos y demostraciones lógicas, ¿no? Lo único que puedo destacar como positivo es que Uruguay mostró, en comparación a los últimos amistosos y a cómo terminó las eliminatorias, mejor intención de juego, o sea, ser un poco más frontal. Calculo yo que eso debió ser por cómo se venía planteando el Mundial. Eh, en muchos partidos un equipo defendía al extremo y contragolpeaba, en otros era un poquito más parejo, pero no era la gran mayoría, porque los primeros partidos fueron entre selecciones de mucha diferencia jerárquica, como por ejemplo España contra Cabo Verde. Y lo que hizo Cabo Verde estuvo lógico, se defendió a morir e intentó contragolpear. Obviamente no le salió y era un milagro que le saliera contra un equipo como España, pero el tema era intentarlo y lo intentó y por lo menos se robó un punto. Y contra Uruguay se sabía que iba a ser diferente, se sabía. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros seguimos con la mentalidad de los 80, de los 70, de los 60, de los 50 y nos pensamos que cuando vamos a un mundial los equipos de menor jerarquía o de menor experiencia nos van a tener miedo y se van a meter atrás. Y no es así. Porque si entramos a analizar los jugadores que tenemos, dónde juegan, los minutos que juegan y cómo juegan, si entras a hacer un análisis profundo te das cuenta que Uruguay no tenía alma. Uruguay no tenía un jugador de jerarquía que impusiera presencia dentro del campo de juego. Y lamentablemente el inflador de los periodistas que inflaron hasta más no poder a Darwin Núñez, inflaron a más no poder a Valverde, no se dan cuenta que no son jugadores referentes, que no son jugadores para tomar en cuenta, no son un Forlán, por llamarlo de alguna manera. No lo son y no lo van a hacer nunca. Primero, porque Darwin Núñez es un jugador que prefirió el dinero, que ojo, lo personal no estamos para criticarlo, pero vos sabés que tenés consecuencias. Vos sabés que según las actitudes que tomes, las decisiones que optes, te van a traer consecuencias. Y después no podés venir a decir que la selección es lo más importante para vos cuando vos preferiste dinero y estar cómodo a competición y estar bien físicamente y deportivamente para enfrentar un mundial con tu selección. ¿No? Ahí estamos, creo que estamos de acuerdo. Después se podrá discutir si Darwin Núñez tiene con qué ser el sucesor de Suárez o no. Para mí no le llegan en los talones, pero es una buena opción en el ataque. Para mí, Darwin Núñez es más el sucesor de Cavani por lo que es físicamente, por el despliegue físico y por lo que puede dar como contragolpe y como colaborador, tanto de punta como medio 9, 9 falso, que como el 9 de referencia como lo fue Suárez toda su vida. Y en cuanto a Valverde, a ver, Valverde ni en el Real Madrid es referencia. Y es capitán porque Real Madrid se maneja de otra manera, ya lo sabemos todos. El capitán es el que más tiempo tiene ahí, no el que tenga más presencia, el que tenga más aura de capitán. No, no. Es el más antiguo del plantel y listo, punto. Te guste o no te guste. Entonces, ¿qué pasa con Valverde? ¿Por qué en la selección no rinde y por qué sí rinde en el Real Madrid? Simplemente vean los nombres que tiene al lado. Vea los nombres que tiene atrás de su espalda y los que tiene enfrente.
Si él se manda una macana, y bueno, es porque Vinicius no se abrió, es porque Mbappé no le pidió el pase, es porque, bueno, hay que intentar porque lo demás no se marcaba. Acá en Uruguay, si él no lo hace, si él se equivoca, es él. Lo ponen como referente a él y no es referente. Él siempre fue muy buen segundo jugador. Yo siempre digo lo mismo, si Valverde estuviera contemporáneamente jugando hoy en esta selección con Forlán al lado, con Suárez, con Cavani, sería otra cosa. Ahí sí podría render mucho más como rinde en el Real Madrid. Pero no es así. No los tenemos y lamentablemente lo tenemos a él bollando ahí en el medio como ustedes quieran poner el ejemplo que quieran poner. Entonces, es una selección que no tiene alma, que no tiene presencia, que no tiene un jugador que te cambie la cabeza, porque Josema no lo es, muchos lo toman como referencia, ya un jugador donde en un partido de mundial, donde estás quedando afuera pero todavía te faltan 15 minutos y podés llegar a dar vuelta al partido, y se pone a llorar en una barrera como lo hizo Josema en el Mundial de Rusia, hermano, este jugador no me lo traigas nunca más a la selección. Primero porque pasa lesionado y segundo por eso, por esa actitud de derrota antes de terminar un partido. ¿Acaso no sabe que a Uruguay no se lo puede dar por muerto hasta que no pita el árbitro? ¿No sabe eso? ¿No conoce la historia de Uruguay? Bueno, todo eso se ha ido perdiendo justamente por este tipo de jugadores. Quiso llevar a Muslera como referente. Muslera tampoco es referente. Tampoco es referente. ¿Y qué confianza le puedes dar a los jugadores cuando, empezando por ahí, tenés un arquero que venía siendo titular, que sí, que no venía de buena manera en su club? Es verdad, se venía recuperando una lesión de hombro, pero ya viste que jugó medio tiempo contra España y dio mucho más seguridad que Muslera. Entonces, hay cosas que no se entienden, hay cosas que no se explican. Y yo intenté buscar el video, ¿no? Porque ahora van a venir, ojo, ahora va a venir palo a Muslera, pero todos esos periodistas que vemos ahí en las radios y en los streaming uruguayos, y mucho de eso lo vamos a ver ahora en un video, fueron los primeros que pedían a Muslera en la selección porque en Estudiantes era el mejor arquero de fútbol argentino y tenía que estar porque era... Ahora quiero ver si ellos dicen, la verdad que me equivoqué en pedir a Muslera porque Muslera nos dejó tirado en el Mundial, se hizo todos los goles él, y la cagué, la verdad, mil disculpas. Ninguno va a salir a decir eso. Ninguno va a salir a decir eso. La culpa, como ya se sabía, la culpa iba a ser si quedamos afuera de Bielsa y si ganábamos de los jugadores. Ya sabemos. La opereta desde el primer día que pisó Bielsa, todo la conocemos. Y a ver, a mí yo no soy un partidario de Bielsa, no soy un fan de Bielsa. Yo saco cosas de todos los técnicos tienen cosas buenas y malos técnicos reconocidos, tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy malas. Pero también hay que valorar, o mejor dicho, tomar en cuenta, que nuestra selección está carente de un montón de cosas. De un montón de cosas. Y hay algo que yo no lo he nombrado acá, pero sí lo he hecho en el 70-80% de los equipos que he dirigido, que no han sido muchos, la verdad, y ninguno de nivel extraordinario, pero siempre lo he intentado hacer. Y que es algo que a mí me gusta porque no solo te da una opción importante, te da muchas opciones importantes. Que son cuando vos tenés punteros o jugadores que jueguen por afuera. El ejemplo de Canovio, de Pelistri, de Maxi Araujo. Y para de contar, porque Brian Rodríguez puede ser, pero no es punta. Para mí no es punta, es más volante. Si vos tenés puntas que son ágiles, que pueden eludir, que pueden sacar su nombre encima, y que principalmente tienen buena pegada, tenés que ponerlo a pierna cambiada. Y mucho más cuando sabés que tenés un equipo donde no tenés un 9 que gane todas las pelotas por arriba, cuando sabés que no tenés un delantero o dos delanteros o los que quieras que tengan movilidad, que te puedan salir y hacer una pared, que te puedan buscar el remate desde afuera, que puedan ser los que salgan del área y habiliten a esos jugadores a entrar por la banda. No son jugadores que se complementen. Entonces, eh, si tenés jugadores con esa habilidad, tenés que poner la pierna cambiada. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad principal y más importante de encarar hacia el medio y pegar al arco. Y que de repente, si no se mandan un gol ahí, de rebote puedan encontrar a 9 o lo que sea. Que tengan la libertad de moverse, que ya la línea no sea un ¿cómo es? Su enemigo. Por lo general, el puntero, cuando juega con su pierna hábil desde su lugar, el derecho por la derecha, el zurdo por izquierda, tienen la limitación de la línea para poder escapar y levantar el centro. Entonces vos lo marcás y lo llevás contra la línea y es mucho más fácil robarle la pelota. O que levante un centro incómodo y no sepa ni a dónde la tiró la pelota. Que es el problema que tenemos en el fútbol uruguayo, aunque no los marquen. Aunque no nos marquen, largan un centro al bochazo y a donde venga. Y si Dios quiere va a rebotar y la va a agarrar el 9 y va a ser un gol de casualidad.
pero no sabemos levantar centros, no sabemos desbordar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Buscar la pierna cambiada, buscar más opciones. Lo ideal sería que fueran bipodales. Ahí sería maravilloso, como Dembélé, que te puede desbordar y levantar un centro, como te puede girar hacia el centro y pegarle un zurdazo o un derechazo, depende de donde esté. Con dos jugadores de eso estamos, ya estaríamos en la segunda fase, calculo yo, ¿no? Estaríamos en la segunda fase, en los 16 avos. Pero no lo tenés, entonces ya ahí te vas limitando un montón. Tenés un 9 que no es ágil, que no se mueve, que no gana por arriba, que hace más de 6 meses que no juega. Tenés a Viñas, que sí, te puede ganar por arriba, pero es su primer mundial, es su primera experiencia. Es un jugador que era incierto si te podía dar eso que te faltaba o no. No lo dio. De hecho, fue bastante bueno su primer partido, pero ya después cayó. En el segundo no anduvo y en el tercero sabemos que entró porque figura en la planilla que entró, pero después más nada. Y Darwin Núñez lo mismo. Pero bueno, lo de Darwin ya lo sabemos. Hace 6 meses que no juega. Y bueno, todo lo que ya dije anteriormente. Entonces, el técnico se empezó a ver limitado. No tenés jugadores por afuera que desborden y levanten buenos centros, ni tampoco que encaren y te saquen un remate de afuera del área. De hecho, sí lo tuvimos un poco con Araujo, pero lo tuvimos mucho más con Matías Olivera, que según SofaScore y otras aplicaciones fue el mejor jugador del Mundial de Uruguay. Y lo tuvimos con Sanabria, y no lo pudimos tener con Varela porque no pudo llegar a patear. Tuvo alguna intención que otra, pero no llegó. Canovio sabemos que si le pega se puede llegar a lesionar o la saca del estadio, no tiene esa virtud, tampoco de levantar centros. Pelistri ya sabemos que ni siquiera tendría que estar en la selección porque no tiene nivel tampoco. Entonces te vas quedando sin opciones. Entonces yo entiendo un poco al técnico porque no hay jugadores, no hay jerarquía arriba, no hay. En el fondo, en el fondo yo creo que sí tenemos jugadores. Pero ¿qué pasa? Y esto creo que es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. El fútbol es un juego de equipo, donde si todos los jugadores están motivados, están confiados en sí mismos y en el equipo y en sus compañeros, es una cosa. Pero que si los resultados no se te empiezan a dar, si vos ves que teníamos que ganar el partido pasado y pateamos 4 veces. No, si pateamos 5, nos patean 2 y esas 2 nos hacemos los goles en contra, te empieza a desmotivar. Te empieza a sacar eso, esa magia que tenés dentro que te hace perder confianza. Entonces, fue todo un cúmulo de cosas que fueron perjudicando al equipo. Y encima, los maravillosos periodistas que uno puede pensar que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver porque sí influyen. Porque el periodismo de hoy, que lamentablemente decir periodista les queda demasiado grande, y han prostituido y han arruinado el nombre y la profesión de periodismo, porque son unos mandaderos, van por la plata, van por el poder, no van por la verdad, no van por el análisis, no van por el fútbol, van por otras cosas. Se encargaron de empezar a dar palo, de empezar a meter cizaña, ¿no? De agarrar de monigote a Suárez, que la verdad que es un ídolo como futbolista, pero ya vemos que de acá no, porque si entró en el jueguito de los periodistas, si empezó a hacerle daño a la selección desde que se fue, mi amigo, qué mal, ¿eh? Qué triste que te vayas así del fútbol, ¿eh? Qué triste, siendo una de las figuras más importantes del último siglo de la selección. Pero todo ese jueguito por fuera, todo ese palo, todos esos inventos de que ay, está mal la selección, de que el entrenamiento de Bielsa los mata a los jugadores, los fusila, poco más lo hace cargar las piedras para hacer una pirámide al hombro. Sin sentido, no tienen sentido ninguno que den ese palo. Y eso influye, porque los jugadores de ahora no son como los de antes. Andá a decirle algo de eso a Hugo de León. Andá a decirle eso al Indio Olivera. Andá a decirle eso a los jugadores de la selección nomás de los 80 te estoy hablando, ¿eh? Que tampoco ganábamos nada, pero era otra cosa. Andá a decirle algo a esa selección. Algo de lo que están diciendo ahora. Te mandan a callar enseguida. Y de hecho lo han hecho. Hay cortes de videos por ahí que le paran el carro a los periodistas, porque se van de mambo, porque los de ellos es el show, no les interesa el fútbol. El otro día tuve una conversación bueno, ahora se me perdió el nombre, con una periodista que es bastante nueva, la chiquilina, y que entró en el mismo juego, ¿no? Que apenas quedamos eliminados, ya la culpa era de Bielsa. Y yo le digo, pero ustedes se hacen llamar periodistas. Ah, porque Bielsa supuestamente le gritó a la periodista que le iba a hacer la nota, pero no, al final fue al muchacho de las cámaras que demoraba. Sí, Bielsa tiene lo suyo, a mí no me cae muy en gracia cómo se dirige hacia la televisación, hacia la gente y demás, pero bueno, las personalidades de cada uno no las podemos cambiar. Si te gusta bien, y si no te gusta, no le hagas nota, no le hagas preguntas, y listo.
Entonces salió enseguida criticando eso a los periodistas. Y yo le dije, ¿qué periodistas sos? Cuando vas a una conferencia de prensa y le preguntan a los jugadores, che, están en medio del mundial, ¿no? No estamos hablando de que están en la pretemporada. Bueno, che, ¿te quiere Boca? ¿Vas a ir? Como le preguntaban a Rodrigo Aguirre. Preguntale sobre el partido, preguntale sobre táctica, preguntale si está bien para jugar, si el técnico considera que puede ir con un 4-3-3 o un 3-5-2 o un 18-4-24, yo qué sé. Pero preguntale fútbol. Vas a una conferencia de prensa a preguntar pelotudeces, muchacho. Pero ¿en qué mundo vivimos? Por eso digo que terminaron con el periodismo, terminaron con la palabra y la profesión periodista, y son operadores, son gente de mala leche que lo que van a hacer es a buscar la de ellos. Y muchos de estos gurises que arrancan en el periodismo, capaz que no tienen esa maldad, pero claro, es su trabajo. Le mandan a hacer algo y van y lo hacen y a veces ni se dan cuenta por qué lo hacen. Le llenan la cabeza con ese cólera de que está todo mal, de que es lo peor que pudimos hacer, de que por qué no tenemos jugado, por qué no contrataron un técnico uruguayo, qué técnico uruguayo tenemos que haya hecho una carrera internacional como para tener experiencia de jugar contra otras selecciones. Ya vimos lo que pasó con el Tornado Alonso, que ha dirigido en otros países, que es un técnico joven pero que tiene experiencia. ¿Y qué pasó? Lo putearon de pie a cabeza porque cuando teníamos que hacer otro gol sacó a Suárez, sacó a la delantera y echó para atrás. Y bueno, ¿qué quieren? ¿Más de lo mismo? ¿Más de lo mismo? Pocos técnicos hay que tengan perfil de entrenador de la selección. Yo capaz que lo hubiese dejado a Alonso, te digo, porque todos nos equivocamos y está bueno aprender de eso. Quizás podía tener alguien dentro de su cuerpo técnico con la personalidad para enseñarle esas cosas, un Russo Pérez, por ejemplo, como lo tenía así eh, el técnico campeón de la sub-20. Ese es otro que puede dirigir a la selección. La vez que lo hizo en ese partido amistoso lo hizo muy bien. Después hay que ver en todo el trayecto, ¿no? De eliminatorias y demás, pero bueno, ahora no tenemos eliminatoria, todavía eso. Otro de los que está ahí y que me parece que podría tener una buena oportunidad es ese Cacique Medina, pero después hay muy pocos técnicos que le puedan dar a Uruguay, calculo yo, que le puedan devolver ese espíritu y que le puedan dar aparte un buen fútbol, ¿no? Un fútbol moderno, un fútbol de lo que se juega ahora, no mantequita, como los españoles que están publicando cualquier cosa, pero sí que se juegue el fútbol, que se toque, que corran, bueno, que haya toda esa movilidad que deben tener los jugadores y que no la tienen. La jerarquía no la van a comprar, pero algo capaz que pueden hacer, por lo menos para que ganen un partido en el próximo mundial que va a ser acá. Esperemos y recemos que toda esta generación que viene desde abajo pueda dar algo mejor a nuestra selección. Pero bueno, me extendí demasiado con esto, ¿no? Me extendí muchísimo, pero bueno, quería plantearles eso. O sea, desde lo futbolístico se vio algo mejor a lo que fue el final de las eliminatorias y los amistosos. Pero después falta jerarquía, falta confianza en sí mismo. Y creo que lo que mató todo esto, lo que terminó todo esto, no es Bielsa en sí. Es que la AUF pasó de una cosa a otra totalmente opuesta de golpe. Pasó de lo que era Tavares y todo ese amiguismo y asado y joda hasta las 2, 3 de la mañana y somos todos familia, que ojo, tiene un punto de eso que comparto y mucho, el tema de la unión, el tema de la identificación, eso lo comparto plenamente, pero había que profesionalizar más eso, había que hacerlo más moderno, más a nivel de lo que se está jugando en el mundo. A ver, tenemos jugadores, el 90% de los jugadores juegan en Europa, o sea que juega a otra cosa de lo que juega Tavares. Bueno, la selección, Alauf habrá dicho, vamos a eso, vamos a jugar a lo que juegan estos jugadores en Europa. Pero se fue de un extremo a otro, se fue a un técnico que es totalmente eh, eh, exigente, totalmente mecanizado, totalmente, no a nivel no a nivel de exigencia de un cuartel general, pero sí de profesionalismo puro, seco y serio. Y el uruguayo no está acostumbrado a eso. Sí se podía pasar por un proceso de, ¿cómo es? De profesionalización. Pero después está la otra. Van a sus clubes, entrenan de la misma manera que con Bielsa y no se quejan. Y rinden. Y juegan. Entonces, es un montón de cosas. Son muchísimas cosas las cuales vamos a estar en desacuerdo en muchas porque hay distintas visiones y cada punto que se toca tiene su vértice y tiene su lado cierto, ¿no? Entonces, yo no tengo la verdad, es mi opinión. Y vieron que cada cosa que voy nombrando me deriva a otra cosa que a veces inclusive es un poco contraria a lo que dije anteriormente. Es que todo te abre puertas diferentes y todo tiene visiones diferentes. Los únicos que saben la verdad son los jugadores y el técnico. El técnico nunca va a decir la verdad porque es uno de los
mayores, mayores premisas que tenemos los técnicos es proteger a nuestros jugadores, nos caiga bien o no, nos gusten o no, nos hayan ayudado o nos hayan perjudicado. Protegemos el plantel, protegemos la integridad del cuerpo técnico y de los jugadores. Entonces, estoy seguro que Bielsa no va a salir jamás a decir quién le afectó, quién le tiró para atrás, quién le dio para adelante, quién le metió el dedo, quién pateó para atrás. No va a dudo mucho que lo diga. Y los jugadores, bueno, algunos saldrán a hablar y cuando hablen, según lo que digan, ahí sabremos para qué bando tiran o cuánto hubo por detrás. Porque ya, como les dije, los periodistas son los que están detrás de mucho de esto por intereses económicos más que nada. Vamos a pasar a lo que más me gusta, a lo que más nos interesa, que es un poco de análisis. No hay mucho, ya digo, quiero analizar solamente esto, que es una de las cosas que nos faltó. Es cortito, pero es una de las cosas que nos faltó. ¿Cómo no podemos llegar a hacer un ataque de este estilo? De este estilo. Vean, el jugador arranca solo en el medio, no tiene presión ninguna. Ahí ya estábamos en los 85 minutos, no teníamos medio campo, porque De la Cruz andaba deambulando por ahí, como en todos los mundiales. Estaba solo Bentancur, que eso es otra cosa. El error horrible que estamos cometiendo con Bentancur hace años. Bentancur no es 5, Bentancur es el que arma el juego. Fue el mejor jugador del partido contra España cuando sacaban a Valverde, cuando sacaron todo el mediocampo y quedó solito. Yo no digo que tenga que jugar solo, pero el jugador sabe marcar obviamente, pero es mucho mejor cuando distribuye juego, cuando sale jugando con pelota en los pies. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? Por favor. Y acá tenemos esta jugada, que vean, arranca desde el medio. Miren qué sencillo que es llegar al arco. Qué sencillo que es llegar al arco. Simplemente eso, ¿vieron? Es cortito, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, a ver. Ahí, arranca desde el medio, toca hacia adelante, de nuevo hace pared, pum, pum, y listo, un toquecito y quedaste solo de frente al arco. Simplemente eso te puede dar la victoria. Nos podía haber puesto en la segunda fase. Bueno, ahí viene lo de Canovio, que para mí no era roja. Para mí no era roja ni a palo. Hubieron peores patadas que ni siquiera tarjeta sacaron. No voy a nombrar a quién, pero saben muy bien de qué estoy hablando, ¿no? Tenía Tenía amarilla, obviamente que sí. No iba a criticar si era roja, o sea, la roja no la critico porque es decisión del árbitro y bueno, también está bien, ¿no? Pero creo que no era para amarilla, creo que no era para roja, quiero decir. Capaz la de la Cruz, que fue de atrás, que fue directamente a golpear, esa sí, era para roja. Y por cierto, y si algún amigo español o argentino están mirando esto y hablaron de lo que publicó Williams, que el peor día de mi vida porque me lesionó un colega, cómo se va a tirar así, que es un criminal, que lo tenían que haber echado al Mundial. Cuando Valverde hizo eso en el Real Madrid contra el Atlético, era un héroe, pero ahora no, qué raro, ¿no? Ahora no es un héroe de la Cruz por haber hecho eso. Cosas que te sorprende, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar un poco. El video es un poco largo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos a acelerar un poco y hacerlo más corto. Eh, Estuvo Sergio Marcarián en punto penal, un técnico el cual es extraño, ¿no? Porque los periodistas lo tienen como un referente. Lo tienen como un referente de director técnico uruguayo, de los mejores. Sin embargo, Sergio Marcarián dirigió en Bellavista, logró el ascenso en el 79 con Bellavista, después dirigió a Olimpia de Paraguay, campeón de la primera división, después a la selección paraguaya lo clasificó al Mundial de Corea y Japón, después a la selección de Perú, quedó tercero en la Copa América, después al Cruz Azul, donde fue finalista y ganador de la Liga de la Copa Panamericana. Quiero saber si eso es más trayectoria y más títulos que Bielsa. Solamente con ganar la segunda división de Inglaterra con el Leeds, ya tiene más que Marcarián. Sin embargo, dicen por ahí, ¿a quién le ganó Bielsa? ¿Qué ganó Bielsa? Bueno, ¿qué ganó Marcarián entonces? Ojo, le tengo un respeto muy grande y comparto muchas cosas de la que dice. Muchas cosas de la que dice. Pero hay que ser sinceros, ¿no? Cuando la cosa cuando la cosa es, es.